Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 40ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Hoy es un día muy especial para quienes realizamos Lágrimas, para María Cárcava y para mí mismo, pues cuando allá por septiembre del pasado año iniciábamos esta andadura, no estábamos seguros de que un programa tan a la contra de la televisión que hoy se estila, tan beligerante, con el pensamiento dominante y las ideologías al uso, tuviera posibilidades de subsistencia. 10 meses después, con 40 programas a las espaldas, concluimos con alborozo esta primera temporada de Lágrimas en la lluvia y les anunciamos que a partir de septiembre nos lanzaremos en pos de la segunda con el entusiasmo intacto y las mismas ganas de seguir nadando a contracorriente. Quiero agradecer, en nombre de María y en el mío propio, la confianza y el apoyo recibidos en esta singular singladura a los responsables de esta casa, Intereconomía Televisión, a los brillantes y generosos colaboradores que han ido desfilando por el plató de este programa, a nuestro sufrido equipo de realización, al que tantas veces he puesto en el disparador con mi ignorancia o desprecio de las convenciones televisivas, y muy especialmente a todos nuestros espectadores que con su fidelidad a prueba de bomba han mantenido encendida la llama que prendimos en septiembre. Abordamos en este último programa de nuestra primera temporada el estudio de las adicciones, quizá uno de las lacras más expresivas de la crisis de humanidad que está minando nuestra época. Adicciones de largo arraigo como el alcohol o las drogas, pero también adicciones de nueva generación provocadas en buena medida por nuestra dependencia tecnológica. Resulta paradójico que nuestra época, que ha logrado disminuir, incluso anular las causas del hambre, de la enfermedad y el dolor físico, sin embargo se haya mostrado incapaz de combatir otro tipo de dolor, el más propio y exclusivo del hombre, que nace de la soledad espiritual y del desaliento vital, de la desesperación, de la falta de sentido de la propia existencia. Este dolor, que no solo no se ha reducido, sino que se ha incrementado de forma alarmante en nuestra época, nace de la falta de lazos fuertes, de esa conciencia de desarraigo que vacía la vida de sentido humano, de objetivos y de esperanza. Cuando la vida pierde densidad y fundamento, lealtad y sentido de pertenencia, trascendencia y misterio, es natural que nos entreguemos a la incoherencia y el hastío, la incertidumbre y la dispersión. Y es entonces, zambullidos en un carrusel de banalidades, debilitados por una vida sin vínculos fuertes, cuando nos entregamos a las adicciones, que en un principio son una escapatoria a ese torbellino de inanidad que nos engulle y que inevitablemente acaban agravando ese mismo torbellino que tritura y deglute nuestra propia vida y la de quienes nos rodean. Nuestra existencia parece haberse convertido en algo demasiado semejante a una carrera sin respiro, tan veloz y asfixiante que hemos llegado a extraviar la meta. Y cuando la noción de la meta vital se niega o emborrona, no nos resta otro consuelo sino sumergirnos en paraísos artificiales, atiborrarnos de sensaciones fugaces, atesorar ansiosamente experiencias que resultan siempre insatisfactorias, porque son como añicos de una vida que nunca podremos abrazar en plenitud. Todo en nuestro derredor se torna prescindible, sustituible, sucedáneo, y cuando todo deja de tener valor, nuestra vida se corrompe de una mezcla de flojera y pesadumbre de vivir, que es la enfermedad más característica de nuestro tiempo. Una enfermedad que a la vez que agosta el espíritu, trata de encontrar un lenitivo a su dolor refugiándose en la satisfacción compulsiva, nerviosa, de anhelos y apetitos que acaban convirtiéndose en adicciones. Por supuesto, tal satisfacción siempre nos sabe a pacotilla y estafa, pero como ya nuestra vida carece de un asidero, necesitamos sepultar el regusto amargo de aquella frustración primera, satisfaciendo compulsivamente otro anhelo, otro apetito, o un tumulto de apetitos y anhelos que no hacen sino excavar más el vacío de nuestra frustración, hasta que el hartazgo acaba reventándonos por dentro, vaciándonos de espíritu y arrojándonos al vertedero. Y junto con nosotros a las personas que nos rodean, principales víctimas de nuestras adicciones, y junto a las personas que nos rodean, a la sociedad entera, arrasada por formas de vida
cada vez más desarticuladas. Sobre los estragos que las adicciones causan en nuestra época, sobre sus consecuencias trágicas en la vida familiar y social y sobre sus posibles remedios hablaremos hoy en compañía de Enrique Rojas, Juan Matías Santos, Gonzalo Aza y José María Rodríguez Olaizola. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. En este nuestro último programa de la temporada les proponemos que se queden con nosotros para ver un extraordinario film, Más poderoso que la vida, dirigido en 1956 por el atormentado director norteamericano Nicholas Ray, a quien debemos obras cumbre de la historia del cine como Rebelde sin causa, Johnny Guitar, En un lugar solitario, 55 días en Pekín. Ray se rodeó de profesionales como Cyril Hume o Richard Maybaum, este último especializado en cintas de James Bond, para guionizar este melodrama de temática extraordinariamente innovadora en el momento de su estreno. Muy meritorio resulta el cuidadísimo trabajo del director de fotografía Joe McDonald, consagrado ya en la profesión gracias a obras como Viva Zapata, Pánico en las calles o Pasión de los fuertes. Y de musicalizar Más poderoso que la vida se encargó el gran compositor David Ruskin. Por otro lado, el reparto de la cinta está encabezado en el papel del profesor Ed Ivory por el brillante actor británico James Mason, a quien ustedes recordarán perfectamente por sus notables interpretaciones en títulos como Con la muerte en los talones, Lolita, Ha nacido una estrella, La cruz de hierro o Veredicto final, en la que compartió protagonismo con Paul Newman. La preciosa Barbara Rush hará el papel de la abnegada esposa de Ed, Lou. Walter Matthau en un papel nada cómico en esta ocasión y al que todos recordamos por títulos como Charada, La pareja chiflada o Hello Dolly, interpretará al profesor de educación física y amigo de la familia Wally Gibbs. Y cerrará el reparto el niño prodigio Christopher Olson, a quien hemos visto en Cautivos del mal, o el hombre que sabía demasiado, dando vida en esta ocasión al sufrido hijo de la familia Ivory, Christopher. Acompáñenos en el descenso a los infiernos de un perfecto profesor aquejado por una enfermedad cuya cura radicará en la ingesta controlada de una nueva droga a la que no tardará en hacerse adicto. En este periplo casi arrastrará a su familia a la destrucción, y decimos casi porque la unión familiar resultará ser más fuerte que cualquier adicción. El director francés Jean-Luc Godard, que siempre consideró a Nicholas Ray uno de sus maestros, escribió en cierta ocasión que si el cine no existiera, solo Ray da la impresión de poder reinventarlo y, lo que es más, de querer hacerlo. Y es que, en efecto, Nicholas Ray funde en su estilo el clasicismo de los maestros que lo precedieron, con una estilización formal y narrativa adelantada a su tiempo, que lo convierten en pionero de las vanguardias que vendrían después. Cineasta dotado de una gran intensidad lírica, Nicholas Ray fue hombre de vida azarosa, con sus ribetes de malditismo, que supo plasmar en sus películas, no más de una veintena, realizadas a menudo en medio de grandes disputas con la disciplina de los estudios, lo que lo obligaría a abandonar Hollywood e instalarse en Europa, donde tampoco pudo sacar adelante muchos de sus proyectos. Uno de los rasgos distintivos de Ray es su capacidad para magnificar dramáticamente los gestos y las miradas de sus actores, así como la utilización de la puesta en escena y los decorados para subrayar el carácter de sus personajes. De ambas habilidades da muestras en este poderoso melodrama, donde el rostro de un soberbio James Mason se convierte en una suerte de mapa cambiante en el que quedan reflejados los estragos que la enfermedad y más tarde la adicción a una droga milagrosa producen en su salud física y mental, y donde el juego de sombras y encuadres logra momentos tan inolvidables como la secuencia en la que el protagonista martiriza psicológicamente a su hijo mientras le obliga a completar sus deberes. Dotado de una poderosa imaginación visual y de un estilo personalísimo, Ray se consideraba a sí mismo un hombre en conflicto con la realidad que le había tocado vivir. Y esta relación tensa y desgarradora, avivada por su temperamento impulsivo y rebelde, se plasma en casi todas sus películas, en las que se acercó a los temas más candentes, a menudo anticipados a su época, como ocurre en esta Más poderoso que la vida, a la que el paso del tiempo no ha hecho sino mejorar. Que ustedes la disfruten.
Muy buenas tardes otra vez. Veíamos en Más poderoso que la vida que la paciencia y abnegación de su familia impedían la destrucción del personaje interpretado por James Mason. También la paciencia y la abnegación de nuestros espectadores que han soportado nuestra inexperiencia y nuestros errores durante esta primera temporada de Lágrimas en la lluvia que hoy concluye, han mantenido a flote este programa. Para facilitar la comunicación con nuestros seguidores hemos dispuesto, ya lo saben, una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias que seguirán iluminándonos en nuestra segunda temporada. ¿Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava? Pues muchos correos como cada semana, Juan Manuel. En líneas generales, nuestros espectadores nos felicitan por el programa que dedicamos el domingo pasado a nuestra desmemorizada memoria histórica, con comentarios muy positivos para Miguel Ayuso, Gonzalo Santonja, Ángel David Martín Rubio y Luis Alberto de Cuenca. Aún siguen agradeciéndonos, Juan Manuel, el programa que hace 15 días emitíamos en el que se analizaron las verdades y mentiras del arte contemporáneo. Nuestro grupo de Cuenca, nuestro grupo conquense con Marinieves Zafra, que ahora se encuentra en Burgos a la cabeza, nos sugiere que tras el verano hablemos de un tema que, si no me equivoco, tenemos ya en mente. Nos pide el grupo conquense que analicemos el sacramento de la confesión, porque según nuestros amigos, la ignorancia que existe sobre él es inmensa. Y nos dicen que para ilustrar el coloquio podríamos utilizar el film Yo confieso, dirigido en 1953 por Alfred Hitchcock y protagonizado por el apuesto Montgomery Clift y por la enigmática Anne Baxter. Más temas que nos demandan. Pablo García Gutiérrez, por ejemplo, desde Madrid, nos propone que hablemos de ingeniería social. Ana Rosa Pérez, desde Alicante, desea que lo hagamos de la transición. Y Juan Luis Arroyo, desde Ciudad Real, nos propone dedicar un programa monográfico a un género de cine que tú adoras, Juan Manuel, el western. Durante agosto, Lágrimas en la lluvia se va de vacaciones, pero podrán seguir viéndonos cada domingo con una selección de programas ya emitidos que hemos hecho para ustedes hasta que en septiembre volvamos con nuestros programas. Pueden seguir enviándonos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv, lágrimas@intereconomia.tv. Dos cositas más. En primer lugar, agradecerles que hayan hecho este sueño de lágrimas posible. Y en segundo lugar, agradecerles también su benevolencia hacia servidora, ya que hace un par de semanas se emitió por un error ajeno a nosotros una escena en la que yo cometía un fallo en la presentación, fallo que nunca debieron ver y en la que incluso se me veía bebiendo una botella de agua. Ni se imaginan lo mal que lo hemos pasado y lo agradecida que les estoy porque hayan hecho la vista gorda. Bueno, ¿cómo no vamos a hacer la vista gorda con María Cárcava, a quien debemos tantos momentos de esplendor de este programa, ¿eh? Esa pequeña mancha que no fue una mancha tampoco, sino simplemente que se coló un fragmento fallido de programa que tendría que haber terminado en el cesto de la basura de la sala de montaje. Pero, como muy bien les ha dicho María Cárcava, estamos muy agradecidos por su benevolencia, del mismo modo que estamos muy agradecidos por todo el seguimiento que nos han hecho durante esta temporada. Ella lo ha dicho, durante el mes de agosto se van a emitir algunos de los mejores programas de Lágrimas en la lluvia, y en septiembre, a primeros de septiembre, volveremos de nuevo con ustedes con nuevos programas y con novedades, Estoy pensando incluso sentar a María Cárcava en la mesa, tal y como me han solicitado muchos de ustedes. De momento, hoy, para concluir esta primera temporada de Lágrimas en la lluvia, vamos a hablar del problema de las adicciones. Y para hablar del problema de las adicciones contamos, como todas las semanas, con un cuarteto de ases que paso enseguida a presentarles. Está con nosotros, en primer lugar, Gonzalo Aza. Es doctor en Psicología y profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas. En la actualidad trabaja como psicoterapeuta de familia y pareja en la Unidad de Intervención Psicosocial de la Universidad de Comillas y ha trabajado durante 15 años como psicólogo en diversas asociaciones pertenecientes a la Federación de Alcohólicos de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes, Gonzalo. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes, gracias por la invitación. Está también con nosotros, visitando por primera vez el plató de Lágrimas en la lluvia, Enrique Rojas. Es psiquiatra. Sus trabajos de investigación se centran en temas como las depresiones, la ansiedad y los trastornos de la personalidad. Es autor de diversos ensayos y libros de divulgación de enorme éxito, como
por ejemplo, una teoría de la felicidad, remedios para el desamor, el amor inteligente, los lenguajes del deseo, adiós depresión, o el más reciente de todos ellos, no te rindas. Muy buenas tardes. Enrique, muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Por estar con nosotros. Y no podía faltar en nuestro programa hoy, festividad del más grande de los santos españoles, San Ignacio de Loyola, un representante de la Compañía de Jesús. Está con nosotros el padre José María Rodríguez Olaizola. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca y en Teología por las Universidades Comillas de Madrid y Berkeley de California, donde se especializó en Sociología de la Religión. Actualmente trabaja en pastoral con universitarios en Valladolid y en la editorial Salterri. Entre sus obras destacamos En tierra de nadie, La alegría, también de noche, o Un mapa de Dios en busca de las estructuras de salvación. Muy buenas tardes, José María. Muchísimas gracias por seguir asistiendo a este programa y muy especialmente en esta fecha tan señalada para todos vosotros. Y por último, bueno, y para todos los católicos, y más para los católicos españoles, también está con nosotros, por último, Juan Matías Santos. Es profesor de psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid y anteriormente ha sido lector de psiquiatría forense en la Universidad de Cardiff. Autor de numerosas publicaciones científicas, su dedicación principal es el estudio de enfermedades mentales con base biológica, pero también está muy interesado en el impacto que las nuevas formas de vida tienen sobre la enfermedad mental. Juan Matías, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, no sé si conocíais esta película que hemos visto de Nicholas Ray, Más poderoso que la vida, pero creo que es una película que merece algún comentario, ¿no?, por parte de vosotros, que bien por psicólogos, psiquiatras, sociólogos, indudablemente el tema no os ha podido resultar ajeno. Enrique, ¿qué te ha parecido la película? Bueno, yo creo que la película es excelente. El director consigue sumergirnos en uno de los grandes dramas modernos. Quería hacer una observación antes, y es, las drogas han venido para quedarse. Las drogas de sustancias y las otras, de las que luego hablaremos, ¿no? Yo creo que la película es excepcional, está muy bien trazada. Asoma, se cuela por los entresijos de la misma, el viejo mito de la ambrosía. La ambrosía era un néctar que se tomaban los dioses en la mitología griega y se convertían en inmortales, conseguían todo, ¿no? Entonces, está muy bien trazada, es decir, se ve claramente el drama del ser humano, el vacío, la inquietud, la ansiedad, el caleidoscopio de estados de ánimo en donde una persona sufre. Yo creo que la cámara del director se enfoca de maravilla y creo que es una pequeña obra de arte la película. Juan Matías, yo no sabía que la cortisona tuviera estos efectos sobre la personalidad que se muestran en la película. ¿Esto es científicamente cierto? Absolutamente. ¿Sí? Se ve que evidentemente se documentaron. Y en aquella época, en los años 50, es cuando sale este medicamento y que se presta a ser una droga de abuso porque puede producir estados de lo que nosotros llamamos hipomanía, es decir, estados de una euforia bastante considerable que es bastante placentera. El problema es que la cortisona da depresión e in extremis da psicosis, que es lo que vemos exactamente en la película. Y a partir de ese momento es cuando las cosas, dijéramos, se desatan en un torbellino que es el que acabamos de ver. O sea, que la película en ese sentido es una película bien documentada, digamos. Es fidedigna, ¿no?, con respecto a lo que la ciencia médica conoce de este medicamento. José María, ¿qué te ha parecido Más poderoso que la vida? Pues me ha parecido muy interesante. Me ha parecido como que recoge en distintos momentos varios de los elementos que se dan en muchos procesos adictivos, sin generalizar absolutamente, porque creo que cada proceso tiene tantos elementos diferentes y tantas situaciones. Quizá por entresacar algunos, ¿no? El contexto o el marco me parece que es muy interesante, sobre todo como punto de contraste de una película hecha en los años 50 a ahora, es decir, ese contexto o ese marco de apoyo familiar, etcétera, etcétera. Bueno, quizá permite un final muy optimista que hoy en día, pues ciertamente se puede encontrar allá donde hay un respaldo similar, pero nos encontramos con una sociedad mucho más solitaria y en ese sentido quizá invita a un contraste curioso, ¿no? Bueno, de esto quizá podemos hablar más adelante. Es muy importante, claro, la descomposición, digamos, del tejido familiar en nuestra época, ¿no? Y luego me ha parecido muy interesante ver cómo van apareciendo, aunque quizá el tema de la adicción
está tratado muy puntualmente en la película, o sea, como una excusa para todo ese conflicto y todo ese episodio psicótico en el personaje, pero ya apunta muy claramente muchos de los elementos que yo creo que forman parte de una historia de adicción, ¿no? La negación, la mentira, el empezar, bueno, pues a ocultar, de alguna manera trampear o tergiversar la realidad. O sea, yo creo que da con muchas pinceladas de lo que está bien. La sensación que me queda quizá al final, y termino con esto, es, bueno, me gusta que tenga un final esperanzado, me gusta que tenga un final abierto. Me parece que es un mensaje que incluso hoy en día sigue siendo válido, ¿no? Y es de las adicciones se puede salir pidiendo ayuda. Con todo, quizá en algún momento, como que uno termina diciendo, bueno, final muy feliz, ¿no? No sé si uno es más escéptico que todo esto y dice, bueno, las cosas, no sé, esta especie de, bueno, vamos a ver cómo sale del sueño y a ver si la cosa va para adelante o para detrás. Bueno, el salir de las adicciones creo que muchas veces es mucho más dramático que esto también, ¿no? Indudablemente, hombre, estas películas clásicas de Hollywood funcionan sobre el... tienen que tener un clímax y después del clímax el final feliz. Claro. Sin solución de continuidad. Entonces, después de ese clímax, después de ese estallido en el que pues, el protagonista parece como que va incluso a aniquilar, a exterminar a su familia, pues inmediatamente pasamos casi sin solución de continuidad al desenlace feliz, ¿no? Evidentemente esto no es verosímil, pero de alguna manera, bueno, son las convenciones de la narración cinematográfica y más en aquellos años donde el final feliz era prácticamente obligatorio, ¿no? O inexcusable, de tal manera que la película al final se tiene que organizar de esta manera, ¿no? Antes destacaba yo que Nicolas Ray es un director que le gustaba mucho cuidar los gestos de sus actores, que le gustaba que a través de los gestos de sus actores se notase la evolución de los personajes. No sé, Gonzalo, si tú como psicólogo sí has percibido esa evolución en el personaje de James Mason, ¿no? Ese hombre, de alguna manera, un poco humillado, un poco, de alguna manera destruido por esa necesidad que tiene de tener un pluriempleo para poder sacar a su familia adelante, cómo de repente se convierte en una especie de superhombre nietzscheano, ¿no? Y empieza a mirar a todos por encima del hombro, empieza a maltratar a su hijo. ¿Esa evolución te ha parecido verosímil en un adicto? Sí, a mí me ha llamado mucho la atención. Bueno, lo primero ha sido una película que no conocía y la verdad es que te mete muy bien en algunas de las dinámicas que suceden dentro del consumo de, en este caso, la cortisona, que para mí también ha sido novedoso que la cortisona genera esos efectos, ¿no? Tenía entendido que era una hormona. Pero sí que es verdad que la película va reflejando muy bien cómo, en este caso, el protagonista se va transformando y cómo, a su vez, también la familia va entrando en una dinámica de la que es difícil escapar. Al final, una cosa que me llama mucho la atención es que se genera esa tesitura entre vivir una vida infernal o la muerte, ¿no? Y eso subjetivamente, a veces, yo lo he visto en muchas de las familias que tienen problemas, por ejemplo, con el alcohol, ¿no? Y cómo a veces romper con esa dinámica pues es un proceso difícil. Como también tú comentabas, es verdad que al final parece una felicidad un poco ingenua, ¿no? Es decir, han dado un paso, pero el proceso para dejar, en este caso, una droga es un proceso difícil, esperanzador, pero difícil. A mí lo que más me ha llamado la atención del personaje ha sido la megalomanía, ¿no? De repente ese rapto de megalomanía que le entra... Hay momentos especialmente crudos en la película. Mencionábamos antes al comienzo del programa, pues prácticamente cuando tortura a su hijo, ¿no? Con los deberes. Pero hay momentos como, por ejemplo, el discurso que suelta en la escuela. Tremendo. En donde compara a los niños con gorilas, ¿no? Y en donde dice alguna cosa interesante, ¿no? Pero evidentemente expuesta de una forma feroz. Este tipo de megalomanías o de actitudes despóticas son también verosímiles, digamos que pueden formar parte del cuadro clínico de una persona con este tipo de adicciones. Ciertamente, es un delirio de grandiosidad el que describe en ese momento el actor. Aparece un hombre que se cree prácticamente Abraham, que quiere replicar a Abraham y que está también influido pues, de estos delirios, también típico en la psicosis o bastante frecuente, de una excesiva preocupación religiosa, absolutamente salida de madre, sin equilibrio ninguno. Entonces, yo creo que la película, vuelvo a insistir, que me parece que está, en cuanto a su tipificación fenomenológica de los síntomas, me parece que está muy lograda.
Me pedías la palabra, José María. Sí, y completando lo logrado, yo creo que está muy bien reflejado el tema del infierno que supone una adicción para los que rodean el círculo más íntimo, ¿no? Más cercano, esa especie de burbuja cerrada dentro del hogar, en la cual el amigo pues entra un poco lejanamente, pero la mayoría de las veces pues un poco a distancia y intentando mediar, pero bueno, de alguna manera ese rol de la mujer que intenta por una parte pues ayudar, plantar cara a la situación, tenemos que dar con algo, pero al mismo tiempo, pues salvar la cara del marido en una situación, pues en la cual se juega el trabajo, se puede jugar un montón de cosas. Toda esa degradación de la convivencia, ese infierno vital, esa manera de vivirse, pues de alguna manera torturados, ¿no? Todo eso, cómo una adicción afecta a los que están alrededor. Creo que es otro tema bien interesante. Terminamos esta introducción con Enrique Rojas. Bueno, yo creo que es muy interesante. Hoy se plantea el tema ¿qué hay debajo de la droga? Nosotros, cuando vemos un drogadicto, estamos hablando de una persona especial como es el personaje que aflora en James Mason, casi siempre, en un porcentaje muy alto, hay un trastorno de la personalidad. Los trastornos de la personalidad han existido siempre, pero han sido tipificados en la psiquiatría alemana del siglo pasado, a principios del siglo pasado. Hoy, gracias a la psiquiatría americana, sobre todo, tenemos una clasificación de los trastornos de personalidad. Es decir, son muy comunes, son muy frecuentes, pasan desapercibidos y se manifiestan a través de conductas de este tipo. Es decir, es una persona que trata de llenar un gran vacío. Es distinta esto cuando se produce en personas adultas que cuando en los jóvenes. En los jóvenes hay tres grandes notas de entrada en la droga de sustancias, que son primero la curiosidad, la moda y el afán de aventuras. Es decir, son tres grandes notas que se cuelan por los entresijos, por un poco de la geografía del mapa personal, ¿no? Entonces me parece interesante porque en la película se ve un personaje poco equilibrado, muy sugerente, muy interesante y al mismo tiempo con grandes picos en su estado de ánimo. Yo creo que es interesante esa observación. Bueno, pues ya que hemos empezado a hablar de las drogas, creo que es el momento de adentrarnos un poco en la cuestión de las adicciones clásicas. María Cárcava nos introduce en el asunto. Según recoge la Enciclopedia Médica, una adicción es la dependencia a un comportamiento o una sustancia que una persona no puede superar. Se puede ser adicto a emociones, actividades, personas o sustancias, pero tras cada una de esas adicciones se esconde un grave problema de autoestima asociado indisolublemente con la ausencia de voluntad o con una voluntad débil. Rara es la semana que no encontramos en los medios de comunicación españoles noticias desoladoras relacionadas con el incremento en el consumo de alcohol, de drogas, de ludopatía o de sexo mercenario. Quizás se trate de la deriva natural de una sociedad formada por individuos cada vez más desvinculados y desarraigados, por lo tanto menos libres, que han asumido los contravalores más superficiales que les han inoculado los ingenieros sociales. La dramática subversión de valores que acabamos de mencionar, junto con la falta del sentido de la trascendencia y la entronización de un relativismo, cuando no nihilismo vital, se acaban traduciendo en cifras desoladoras como las que encontramos en un informe publicado recientemente por la Fundación Atenea sobre hábitos de ocio y consumo en población universitaria menor de 30 años. Aquí leemos que un 74% de la población universitaria española ha consumido alcohol de forma abusiva en al menos una ocasión en el último mes. Un 13,6% consume de manera habitual cannabis y un 21,5% ha consumido en alguna ocasión cocaína. Prosigue el informe. Asimismo, la población universitaria presenta un alto índice de conductas de riesgo bajo el efecto de sustancias como las mencionadas o el MDMA, más conocido por todos como éxtasis. Datos escalofriantes que parecen ir en consonancia con otras realidades patrias, como la de que el 17% de los españoles abusen del alcohol durante su jornada laboral, o como los 50 millones de euros que los españoles gastamos cada día en prostitución, o como los cerca de 800.000 enfermos de ludopatía que dejan sus vidas aparcadas en una partida de póker o frente a una máquina tragaperras. Pero quienes también sufren a la vez que los enfermos las consecuencias de las adicciones son sus familias, a quienes sobrevienen la ruina material y espiritual. ¿Qué sucede a estas personas aquejadas de los males que hemos apuntado? ¿Qué sucede a sus seres queridos? ¿Cómo se les puede ayudar? Y por último, ¿puede afirmarse que las adicciones son un síntoma de una crisis que afecta a la sociedad entera? Gonzalo, tú has trabajado mucho, especialmente
en el tema de alcoholismo, ¿no? Si tuvieras que decir cuáles son las razones o las causas por las que puede aflorar esta adicción, ¿qué dirías? Pues bueno, ahí, para hablar de eso tenemos para rato, ¿no? Pero ya simplemente, primero se dice, tradicionalmente se dice, que vivimos una sociedad que ha sido muy alcohófila y que por lo tanto el alcohol acaba constituyendo pues, un elemento que está en nuestro día a día. De tal manera que también es fácil que se generen ciertos hábitos, de manera que personas, como comentaba aquí Enrique Rojas, que presenten algún tipo de trastorno de personalidad, etcétera, pues muchas veces acaba siendo una solución, una mala solución a un problema como a los problemas que puedan surgir en la vida. Entonces, en principio, ese sería uno de los aspectos pues, más importantes. Sí. Lo que pasa es que yo fíjate, creo que el consumo de alcohol que ha habido en España, que es un consumo ligado a los ritmos de la vida, a las comidas, a las celebraciones, etcétera, etcétera, creo que tiene poco que ver con ese otro consumo de alcohol que yo me atrevería a decir que es más una importación extranjera, ¿no? De quienes beben fuera, digamos, de los ritmos vitales, ¿no? Quienes beben para introducir una especie de excepción en su vida que siempre además está ligada a estados de ánimo bajos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una frase célebre de Chesterton, ¿no? Que decía el católico bebe para recordar que está alegre, mientras que el pagano bebe para olvidar que está triste, ¿no? Y yo creo que en esta frase se esconde una gran sabiduría. Juan Matías, me pedías la palabra. Hay dos patrones de consumo de alcohol bien definidos, que están reconocidos. Por un lado, el patrón mediterráneo, que es el clásico patrón que teníamos en España. Es un patrón de beber en exceso con las comidas. Es un patrón en el cual la persona que bebe excesivamente tampoco está desnutrida, tiene un entorno, tiene una red familiar, come bien o come aceptablemente bien, salvo ya en fases muy degradadas de todo esto. Versus este patrón existe otro que es el patrón norteeuropeo, que es el que estamos empezando a importar. Y es el que está empezando a sacudir particularmente a nuestros jóvenes. Es un patrón de consumo de fin de semana. Son gente que no prueba a lo mejor el alcohol durante 5 o 6 días a la semana, pero el día que bebe es capaz de beber una cantidad de unidades de alcohol equivalente a la que el sujeto alcohólico o el sujeto bebedor excesivo bebe durante toda la semana. Y cambia completamente el pronóstico, por así decirlo, el manejo de estos pacientes. Y también quiero decir algo, este patrón de consumo puntual o de patrón anglosajón o norteeuropeo es muy dañino. Tenemos que plantearnos, siguiendo un poco la estela que había hecho Gonzalo, también insistiendo en algo que tú habías comentado en la introducción, si aquí no hay un mecanismo realmente de escape, ese escapismo que tú citabas al comienzo en tu introducción, porque aquí se nota mucho en este patrón, no es el otro patrón, el otro bebe para divertirse, bebe porque es parte de la joie de vivre. Este bebe de otra manera. Sí, bebe muchas veces para matar la amargura, para matar el vacío, para matar la desesperación. Es la típica borrachera, que eso yo creo que lo traen los guiris a España, ¿no? Es decir, el guiri que viene a Benidorm o que viene a Palma de Mallorca viene a emborracharse. Y yo creo que ese patrón, que era algo desconocido en España, además a emborracharse con otro tipo de bebidas, no ya con el vino, que había sido con lo que el español siempre había bebido, ¿no? Sino con otro tipo de bebidas. A partir de ahí yo creo que surge un cambio de hábito, ¿no? Y efectivamente los chavales jóvenes beben así. Lo que pasa es que los chavales jóvenes que beben así los fines de semana o que se drogan así los fines de semana piensan que eso no los va a convertir en adictos, ¿eh? Piensan que eso es como una especie de lapso que se introduce en la vida y que no tiene repercusiones. Seguramente lo creen falsamente. Enrique. Bueno, yo quería hacer 2 observaciones. Uno, no es lo mismo la droga, el alcohol como droga en los jóvenes que en el adulto. En el adulto es una convención social y quizá pues, se bebe un poco más de la cuenta. Podríamos decir que el vino, que es un alcohol de 12 a 14 grados, pues es menos importante desde el punto de vista patológico, pero se vive como comunicación. El alcohol como vino es comunicación, que no la cerveza en general, pero más el vino. Y luego está el alcohol en los jóvenes. Hay un matiz diferencial. El alcohol tiene 3 efectos sobre la psicología que conviene no perder de vista. En primer lugar, el alcohol es
ansiolítico. Es decir, el alcohol disuelve la ansiedad de alguna manera, digamos, quita las tensiones emocionales que se hospedan en un sujeto. En segundo lugar, esto es importante, el alcohol es euforizante, produce una cierta euforia que se manifiesta, entre otras cosas, en la desinhibición. Y en tercer lugar, el alcohol tiene un fondo antiálgico, es decir, disminuye las molestias somáticas corporales, esto como telón de fondo. Entonces, este es el marco en el cual se da el alcohol. Yo estoy en una fundación que se llama FIBIN, que es la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición, y tratamos de que la gente aprenda a beber vino con moderación y con cabeza, con inteligencia. Es decir, el vino es cultura, pero claro, como todo en la vida, igual que la televisión es cultura y la televisión es muy mal empleada. Bueno, eso es mucho decir, muy mal empleada. Eso de que la televisión es cultura. Bueno, uno de los grandes avances del siglo XX, de los dos grandes notas literarias, por decirlo así, del siglo XX han sido el periodismo, los escritores empiezan a escribir en los periódicos en el siglo XX y el cine. El cine ha cambiado. O sea, tan importante es Casablanca o Memorias de África como puede ser una obra, pues no sé, de Shakespeare o de Cervantes, quizás no El Quijote ni Romeo y Julieta, ¿no? Entonces, me parece que este contexto es interesante resaltarlo. Gonzalo. Por ampliar un poquito el matiz con respecto al alcoholismo, además las generaciones de adultos generalmente suele ser alcoholismo puro, combinado generalmente con tabaco. Yo, por lo menos los que he conocido en las asociaciones de alcoholismo, pues es un alcoholismo que se centra exclusivamente en el alcohol. En cambio, hoy día en los adolescentes está el consumo de alcohol, pero está el consumo de porros, está el consumo de éxtasis, de cocaína, etcétera. Es decir, que estamos hablando ya en el supermercado de lo que hoy día parece, pues estamos hablando de un policonsumo, en que a veces el ritual principal tiene que ver en torno al botellón, pero en el que se entremezclan con otro tipo de sustancias. Nos comentaba Enrique los efectos, digamos, inmediatos del alcohol, ¿no? Euforizante, desinhibidor, psicorrelajante. Psicorrelajante, ansiolítico, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son los efectos que el alcoholismo o la adicción al alcohol tiene sobre la personalidad humana? Juan Matías. A largo plazo, lo primero que hay que decir es que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. La manera como actúa a través del neurotransmisor que se llama GABA acaba induciendo depresión. Y de hecho, nos plantea muchas veces graves problemas de diagnóstico diferencial a los psiquiatras el distinguir una persona que es alcohólica, si tiene depresión o no la tiene. Eso hay que decirlo. Estamos hablando de depresivo, pero cuando ya estás, digamos, en las redes del alcoholismo. Sí, ¿no? sí, cuando no me refiero... No por beber en una comida, ni... No me refiero, si bien la gente que haya tenido algún pequeño exceso alcohólico sabe que al día siguiente, aparte de la conocida resaca, sí que hay un pequeño fenómeno de caída. Uno se siente un poquito triste y se debe a ese efecto depresor que antes comentaba. Pero lo importante es que el alcohol produce daños en todo el organismo, no solamente en el cerebro, sino en todo el organismo. Las páginas que en cualquier tratado de psiquiatría o de neuropsiquiatría o de neurología ocupa los efectos sobre el cerebro del alcohol son muchas. Son muchas, hablamos de docenas y docenas de páginas en un tratado de tipo medio. Y ahí hay desde gente que realmente se queda demente por el alcohol, que acompañado con la desnutrición, hay un síndrome terrible, que es el síndrome de Wernicke-Korsakoff, hasta problemas de depresión o de ansiedad, aunque tenga en el corto plazo tenga un efecto ansiolítico. Pero afecta el hígado, afecta el tubo digestivo, afecta el corazón, afecta la piel, es decir, afecta todos los órganos de la economía. El alcohol, cuando ya estamos hablando de alcoholismo establecido, es realmente un tóxico prácticamente para todos los órganos y sistemas del cuerpo humano. Incluso, bueno, luego en determinadas fases del alcoholismo están los problemas de delirios, ¿no? Problemas de delirios, Delirium tremens. Percepciones averiadas o distorsionadas de la realidad, que además influyen mucho en la relación con otras personas, claro. Cierto. Por un lado, está el tema del delirium tremens, donde hay delirios que son terribles, y eso es una emergencia médica, que generalmente se produce al segundo o tercer día, incluso a veces antes, en gente que bebe mucho, que es alcohólica y que deja de beber abruptamente. Y entonces se desencadena, es un síndrome de abstinencia. Pero luego hay síndromes conocidos, como por ejemplo el famoso síndrome de Otelo, la celotipia patológica, que se da en alcohólicos. Yo mismo, como psiquiatra forense, he tenido oportunidad de tener que peritar en 2 casos de celotipia patológica. Y en cualquier caso,
es también una llamada de prudencia que si alguien está teniendo pues, una conducta, alguien que es alcohólico, que tiene una conducta de búsqueda de su pareja, de su esposo, de su esposa, de si les es infiel y tal, y esto, dijéramos, una cosa absolutamente desmedida, es una cuestión que hay que consultar con el médico inmediatamente. Me pedía la palabra el padre Rodríguez Olaizola, pero se la concederé después de la publicidad. Por favor, no nos dejen. Le había prometido la palabra a José María. Bueno, como estamos hablando un poco más centrados en la adicción al alcohol, yo creo que hay una línea que es interesante ver y es, bueno, primero, cuando estamos hablando de consumo, con todo lo criticable que pueda ser, y cuando estamos hablando de adicción. Y yo creo que el cruzar esa línea es uno de los temas que es más delicado, porque, o sea, más allá de las, o digo, abstrayéndose un poco antes de las consideraciones más psicológicas sobre los efectos, etcétera, yo creo que la pregunta es, bueno, ¿qué ocurre en nuestra sociedad, que es una sociedad con un nivel de tolerancia al alcohol llamativo, ¿no? Llamativo, es decir, es muy raro encontrarse, de la misma manera que nos hemos encontrado pues, con un cierto, hasta persecución, yo diría, a los fumadores, con la cual pues, muchas personas podemos estar más de acuerdo pues, por considerarlo un problema de salud, un problema que rápidamente se ha detectado los problemas que genera para uno mismo y para los demás, etcétera, etcétera, y se ha, digamos que ha pasado de tener una consideración neutra o incluso pues bien considerada el tabaco a ser, bueno, pues algo en muchos ámbitos y foros mal visto y hasta legalmente tratado. Sin embargo, la consideración con el alcohol es totalmente diferente, es decir, bueno, puede haber algún tipo de legislación sobre a qué edad se puede empezar a consumir que normalmente no se cumple. Normalmente no se cumple y no hay más que pasarse por cualquier fiesta de una ciudad y ver pues, las vistas gordas que se hacen cuando no la tolerancia a macrobotellones, festejos... Bueno, entonces la cuestión, sin tampoco decir todo esto es adicción, bueno, no hay mucho consumo. Yo haría ahí dos observaciones. Una, se considera alcoholismo cuando una persona necesita beber desde primera hora del día. Es decir, hay una necesidad inmediata de consumir porque si no aparece una sintomatología muy específica, que temblores, sudoración, un cuadro más o menos ansioso. Me parece que ese es el primer punto. Y en segundo lugar, hay mucho consumo de alcohol social que está integrado en la cultura. Es decir, pensemos en una boda, en una celebración, en un cumpleaños, en las fiestas de fin de año. Es decir, y eso está en una zona intermedia. Dentro de ese segundo concepto hay algo que conviene destacar. Muchos alcohólicos no tienen conciencia de enfermedad. Es decir, cuando trae la familia un alcohólico a la consulta, el sujeto entra y dice, pero si lo mío es un consumo... Es decir, no reconoce, esto pasa en otros temas, en los estados maníacos, en la euforia, en los trastornos de la personalidad y en el alcoholismo. El sujeto no es consciente de que consume esa cantidad de alcohol. Claro, y es que yo creo que ahí la misma consideración social, la misma facilidad de consumir en muchos momentos, circunstancias, situaciones, que casi invita. Es decir, que es que depende, yo creo que además habrá que diferenciar y posiblemente en próximas décadas iremos viendo, ¿no? un diferente perfil del alcoholismo juvenil, del alcoholismo de una edad media y del alcoholismo más adulto, mucho más clarificado todavía, pero como el contexto es muy permisivo, como hoy en día es muy difícil que alguien se encuentre con un foro en el cual le ponen límites, o sea, límites concretos al tema del alcohol, así de alguna manera considerado, pues muchas veces la familia es poco freno, depende de casos y contextos, ¿verdad? Pero es que otras instituciones o instancias tampoco lo son, es decir, no hay esta consideración de peligro, rechazo, etcétera, ¿no? O sea, todo el mundo dice, hombre, evidentemente no hay que llegar a depender, pero efectivamente, como usted dice, pues ¿quién dice yo dependo? Pues es que hasta llegar a ese punto hay muchas veces que el camino por la cuesta... Yo creo que nos hemos centrado mucho en el alcohol, me parece que hay... No, hay que abrirlo a las... porque verdaderamente hoy, por ejemplo, el tema de la cocaína me parece un tema importante. Sí. En el consumo, que antes lo ha comentado el profesor Santos, el consumo intermitente de fin de semana. Es un tema
que merece la pena que nos... Vamos a pasar de inmediato a las drogas, pero Gonzalo, querías hacer una aportación. En ese sentido, que podemos pensar en que hay ciertas sustancias que generan más alarma social y hay otras que menos, ¿no? Entonces, efectivamente, por ejemplo, si les preguntas hoy a los adolescentes sobre fumar, pues tienen más conciencia de que hay riesgo o que eso es un problema. Si a un adolescente le preguntas que si se droga, te va a decir rápidamente que no. Si le preguntas si bebe, te va a decir con mucha facilidad que sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, también, y ahora lo podemos hablar, aplicado a otras nuevas adicciones o nuevas dependencias, pero claro, también socialmente el que se considere que alcohólico, que en la película no refleja eso precisamente, pero que se considere o que tengamos en el imaginario que es el típico vagabundo que está tumbado, tirado en la calle con un cartón de vino, pues eso no facilita el que haya sensibilidad con respecto a esos temas. En relación, que supongo que ahora lo hablaremos, con las nuevas adicciones, pues algo parecido yo creo que pasa con el tema de la televisión, en que la cantidad de horas que se pasan, por ejemplo, muchas personas viendo la televisión, no hay tanta alarma social como de lo que ahora supongo que hablaremos, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Ya. Sí, probablemente son efectivamente realidades paralelas. El alcohol nos lo tomamos como algo no maligno, ¿no? O como una especie de droga benigna, y con la televisión nos pasa lo mismo, pensando que recibimos cultura a través de ella, ¿no? Y normalmente estamos recibiendo porquerías, salvo en contadas excepciones, como es el caso de Lágrimas en la lluvia. Yo creo que el consumo del alcohol, antes Juan Matías hacía una separación, digamos, entre ese patrón mediterráneo o latino y ese patrón venido de la pérfida Albión, ¿no? De los países de la cerveza, digámoslo así, frente a los países del vino. Yo creo que cuando el vino está ligado a los ritmos vitales, es decir, cuando uno bebe en la comida, cuando uno bebe en la celebración, yo creo que ese consumo es sano, incluso aunque te pases un poco de rosca en esos momentos. Lo que a mí me parece maligno es precisamente presentar el alcohol como algo malo, dejas de tenerlo asociado a tus ritmos vitales y empiezas a beberlo de forma desproporcionada en esos lapsos que introduces en tu vida, ¿no? Que yo creo que esto es lo que verdaderamente está trayendo una enfermedad a nuestra vida. Y yo me atrevería a decir más. Yo me atrevería a decir que las adicciones nuevas que se están generando tienen que ver con cierta represión de las conductas naturales, que se esconden en una trastienda y se convierten en vicios ocultos o en vicios de fin de semana o en vicios de esos lapsos de tiempo que establecemos como pequeñas excepciones dentro de nuestra vida. Este es un proceso que se ha ido produciendo en los últimos años y que creo que está trayendo mucho mal. Es decir, nuestra sociedad es una sociedad bastante puritana, por ejemplo, ¿no? Bastante puritana. Es una sociedad en donde determinadas bromas de tipo sexual están mal vistas, en donde hay que comedirse mucho en nuestros gestos, en donde ya está muy mal visto tocar a alguien, etcétera, etcétera. Y sin embargo es una sociedad más hipersexualizada que nunca, ¿no? Lo que pasa que, eso sí, recluido, repito, en ese desván, es decir, lo natural lo reprimes y lo conviertes en algo monstruoso. ¿Querías decir algo, Una María? acotación, sí, es que yo creo que en relación con esto que dices, ¿no? Sobre el alcohol. Claro, la trampa que se da en nuestra sociedad a la hora de hacer discursos es que rápidamente o vamos a es bueno o es malo. Y entonces, claro, ahí estamos vendidos, porque cualquiera que diga el alcohol es bueno, bueno, habrá que matizar. Cualquiera que diga el alcohol es malo, hombre, pues mira, ¿quién no se toma una caña de vez en cuando, come y celebra con vino, o se toma una copa con los amigos? El vino malo del todo no tiene que ser, porque si no nuestro Señor habría elegido la leche para quedarse con nosotros, ¿no? Total. Que yo creo que el tema es, bueno, pues empezar a matizar. O sea, el alcohol puede ser parte de una vida social. Ahora, el alcohol o el consumo de alcohol es a edades muy tempranas, pues empieza a ser problemático. El consumo o la ingesta masiva de alcohol, pues con precalentamiento y calentamiento incluido en noches larguísimas de una manera tal y sin más motivo que el llegar a emborracharse, bueno, pues ahí empieza a haber problemas, ¿no? Entonces, el poder empezar a matizar, yo creo que en ese y en otros muchos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que huir de muy bueno, muy malo, es decir, ni una cosa ni otra. Sin centrarnos exclusivamente en el alcohol, como proponía el doctor Rojas, y abriéndonos a las drogas, a la adicción a las drogas, ¿podríamos decir que hay un tipo
de persona más permeable a las adicciones? Sin duda, doctor. Sin duda. Hay un cuadro psicológico, hay lo digamos, que se llama, en el argot psicopatológico, las personas que son proclives, es decir, que tienen unos factores de vulnerabilidad específicos. Tiene que ver con el tipo de personalidad, con el tipo de vida, con el tipo de familia. Pensemos, el contexto, lo hemos dicho antes, la primera epidemia mundial en este momento en los países civilizados, la primera, son las rupturas conyugales. Esto trae unas consecuencias muy importantes. La sombra del ciprés es alargada. Familias rotas que se recomponen más o menos y esto provoca pues un gran desarraigo, una soledad, una falta de modelos de identidad. Es decir, es una cascada de cosas negativas. Este es el primer factor. En segundo lugar, nos estamos encontrando con una sociedad técnicamente muy completa, casi de una perfección insólita y humanamente rota. Es decir, el concepto humanista de la vida, es decir, que el otro no es un sujeto que atraviesa, sino que es un ser humano con nombres y apellidos, hasta en la misma psiquiatría. Hoy la psiquiatría se ha convertido para muchos en una farmacoterapia, es decir, paciente que entra por la puerta y se le dan enseguida 5 medicamentos, casi después de hablar con él muy poco rato, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver con ese sentido que yo apunto de que realmente la droga llega a un gran vacío existencial. En el fondo hay una aspiración a lo mejor, que ese es el fondo positivo, la felicidad. ¿La felicidad en qué consiste la felicidad? Pues la felicidad consiste en estar contento con uno mismo al tener un proyecto de vida coherente y realista con grandes argumentos dentro. Pero claro, cuando eso se pone de lado, pues la felicidad consiste en algo instantáneo, inmediato, en el que me olvido de las desgracias. En una pulsión casi, ¿no? Una pulsión, es una inmediatez, ¿no? Es decir, el querer... tú que te gusta tanto lo espiritual, querer la mística sin pasar por la ascética. Ya. Juan Matías, abundando en este tema. Abundando en este mismo tema, precisamente. Primero decir que hay una predisposición genética que ya el doctor Rojas ha indicado, es decir, y él ha comentado algunos casos como trastornos de personalidad que también tienen, muchos de ellos tienen también una base genética, por lo menos parcial, bastante considerable. Y esa base genética, para que nuestros espectadores nos entiendan, ¿cómo la describirías? Es decir, ¿cuál es la base genética más común que un psiquiatra se encuentra entre los adictos? Creo que lo ha insinuado ya el doctor Rojas. En primer lugar, hay personalidades que son más propensas a las adicciones que otras, y esa personalidad tiene una base genética. Y en segundo lugar, hay gente que tiene una especial vulnerabilidad. Es verdad, por ejemplo, que se conoce que en determinados tipos de familias de alcohólicos hay una cierta transmisibilidad, no en todos. Cloninger intentó matizar esto, hablaba de tipo 1, tipo 2. Hay más trabajos en este momento que tratan de especificar qué genes pueden estar implicados y esto. Pero lo que está claro es que hay gente que tiene una vulnerabilidad. Sobre esta vulnerabilidad tenemos unos estreses que nos vienen de nuestra manera genérica de vivir moderna. Manera genérica de vivir que tiene algunos fallos fatales. Por ejemplo, yo recuerdo que Russell Kirk, un autor norteamericano, hablaba en un libro suyo, Prospects for Conservatives, hablaba del aburrimiento social. Y esto creo que es un tema que lo tenemos hoy día muy enganchado a las drogas. En segundo lugar, lo has apuntado tú con el tema de ese calendario litúrgico que teníamos antes y cómo íbamos adaptados al ciclo agrario y había celebraciones y había momentos donde se bebía y había momentos donde no se bebía, había momentos donde se comía incluso en exceso y había momentos donde se ayunaba. Todo eso ha desaparecido. Ahora todo es una tabla rasa. Es en este contexto o en este marco donde prosperan más las adicciones. O sea, digamos que de alguna manera las estás asociando, digamos, a las formas de vida urbanas y bueno, esta vida que llevamos hoy, ¿no? Urbanas y suburbanas. Acelerada, sí, bueno, y suburbana. Quizá la vida suburbana todavía sea peor, porque es como un remedo triste de la vida rural, pero una vida sin comunicación. En el centro de la ciudad todavía puede existir comunicación, quizás no en estas grandes ciudades anómicas como Madrid o Barcelona, pero en ciudades más pequeñas, ciudades de capitales de provincia de pequeñas, sí que hay comunicación. Pero mi experiencia me dice que en el mundo suburbano la comunicación es precaria. Sí, eso además se aprecia mucho en las películas americanas y esa epidemia efectivamente se ha introducido en países como España, ¿no? A mí siempre me ha parecido terrorífico vivir en estos lugares, en estas urbanizaciones suburbanas. Sí, José María. Sí, siguiendo un poquito con esta línea,
alguna vez yo me pregunto, ¿no?, si esta sociedad fomenta de alguna manera la compulsividad o lo adictivo, porque algunas veces, buscando información sobre adicciones, te encuentras con que como sean ciertos los datos de este estudio, este otro, que van dando un 2% de adictos a tal, un 3%, pues al final tienes una sociedad muy adictiva, es decir, con un 20% de personas con algún tipo de adicción tremenda, ¿no? Entonces, pero probablemente sea así, ¿eh? Sí, por eso digo. Y entonces la pregunta ¿es que acaso siempre ha sido así? ¿Es que acaso nuestra sociedad contemporánea, por alguna de sus dinámicas, pues también favorece este tipo de compulsiones, de que la gente termina dependiendo, enganchada a algo, ya sea consumos, dinámicas concretas, vitales, lo que sea? Yo me inclino a pensar que hay algunos rasgos que sí que de alguna manera favorecen o empujan a esto, ¿no? Y entre ellos dos tienen que ver con lo que estabas diciendo, y son, uno, yo creo que es que esta es una sociedad de mucha soledad. Llámalo incomunicación o así, pero es una sociedad muy solitaria, es decir, por la disolución de muchos vínculos, por el vértigo de muchas de las cosas que hacemos, por la variedad, por todos estos elementos. Y es en el contexto de la soledad donde muchas veces las adicciones echan raíz más honda. Quiero decir, arrancan en otros contextos, pero están ahí. Y el segundo elemento que diría un poco, y que tiene que ver con esto del aburrimiento, ¿verdad? Yo lo pondría en otro, y es la falta de un horizonte de sentido, de alguna manera, en el cual construir la propia vida. Es decir, cuando tú tienes una serie de metas, de alguna manera, que pueden articular que quieres construir una vida para pelear por esto otro, por tal, pues de alguna manera, no solo a corto plazo, sino a medio o a largo plazo, con una serie de criterios, con algo por lo que luchar, ideológico, espiritual, vital, relacional o laboral, pues digamos que tienes un suelo muy firme sobre el que construir algunas cosas. Cuando muchas de esas cosas fallan, y yo no digo creo que hay mucha gente que tiene ese tipo de horizonte, pero hay mucha gente que de alguna manera esos agarraderos como que van desapareciendo, debilitándose o diluyéndose. Los antiguos, perdona, que esto que ha descrito, que me ha parecido muy interesante, los antiguos tienen una palabra para describir precisamente esto que tú acabas de detallar, que era la palabra acedia o acedía. Es una mezcla de flojera y de pesadumbre de vivir propia de aquellas personas que no le ven a la vida sentido, que es una consecuencia natural de no creer en la otra vida, ¿no? Cuando no crees en la otra vida, esta vida deja de tener sentido y te dejas llenar por una parte de flojera y por otra de pesadumbre, de una desesperación sorda, no una desesperación rabiosa, sino una desesperación de alguna manera resignada. Y yo creo que la acedia es la gran enfermedad de nuestro tiempo, ¿no? Le damos otros nombres, la vestimos con ropajes psiquiátricos, psicológicos, pero es la vieja acedia de la que nos hablaban los antiguos. Gonzalo y Enrique. No, yo también un poco por señalar que efectivamente y el modo en que trabajamos también nosotros en psicoterapia, porque aunque exista esos factores biológicos o hereditarios o genéticos, la gente se cura por contagio, básicamente. Es decir, por generar relaciones sanas, por generar estilos de vida saludables, etc. Y muchas veces en donde tenemos que empezar a calar o a percibir qué está pasando, tiene que ver con ese estilo de vida, que aunque suena tópico, pero es verdad que la sociedad en la que vivimos, en la que, pues es una sociedad muy acelerada, una sociedad global, confusa, con mucha sobreexigencia, mucha sobrecarga psicológica, una sociedad en la que se pierde el sentido de pertenencia, por ejemplo, y eso cala en lo más cotidiano dentro de las vidas familiares. Pues efectivamente, pues la estimulación del deseo pues es más proclive a que la gente tienda pues hacia la vía fácil, que tiene que ver con que utilizar determinadas sustancias o determinadas aficiones, convertirlas muchas veces en una adicción. Enrique. Bueno, yo creo que es que el tema tiene muchas... Quería hacer dos comentarios, porque es que hay muchas cosas, tengo un exceso de información en mi cabeza. Primero, en el fondo, el drogadicto que está con la cocaína, con la heroína, con las mixturas de cosas, en el fondo busca la felicidad. La felicidad es la gran pretensión del ser humano. Pensad que la felicidad, la primera definición de la felicidad la da Aristóteles, dice que la felicidad consiste en el conocimiento. Después Epicuro dice que la felicidad consiste en el placer. Y Séneca, que era cordobés y maestro de oratoria de Nerón, dice Séneca que la felicidad consiste en la virtud. O sea que ya los antiguos se planteaban, ¿qué es la felicidad? ¿Qué podemos entender? Yo voy a daros una definición que la tengo muy trabajada y que va en la siguiente línea. La felicidad consiste, es un estado de ánimo, es un paisaje interior que consiste en dos cosas, o que explora dos cosas. En primer lugar, la felicidad consiste en tener una personalidad equilibrada o madura, no perfecta, que eso es una utopía,
O sea, una personalidad bien conjugada es el puente levadizo que lleva al castillo de la felicidad. Y en segundo lugar, la felicidad consiste en tener un proyecto de vida con 4 grandes notas, lo has dicho tú, lo has insinuado, con 4 grandes notas que se hospedan en su interior: amor, trabajo, cultura y amistad. Cada una se abre en abanico. Entonces, la felicidad consiste en desde este punto de vista que yo os propongo, una pentalogía: mi personalidad, mi forma de ser, la vida afectiva, el trabajo, la cultura. Ahí es nada, Juan Manuel, a ti que te gusta, la estética de la inteligencia y la amistad. Entonces, nos vamos a la realidad de la calle: soledad, desamor, gente perdida, gente que no puede o no sabe leer, gente pegada a la televisión. Y luego entramos en los nuevos. Internet, que es una maravilla, es la debacle, la selva, en donde te devoran. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esta es la realidad. Una sociedad, técnicamente, lo he dicho antes, muy completa. Era impensado que con un aparato así puedas ahora hablar con la otra punta del mundo, mandar un papel y llegue ipso facto. Estamos en la década del cerebro y al mismo tiempo la sociedad perdida, en donde los psiquiatras nos hemos convertido en los médicos de cabecera. Yo, que soy hijo de psiquiatra, padre de psiquiatra, es decir, que éramos unos médicos interesantes, nos hemos pasado a primer plano. Esta es una sociedad psicológicamente enferma. Juan Matías. Abundando en esto mismo, quisiera decir que los antiguos hablaban del otium, el ocio. Y ese ocio era la contemplación. Joseph Pieper tiene un trabajo excepcional hablando de la contemplación, del placer, del ocio. Un libro, opúsculo muy recomendable. Espero que alguno de nuestros lectores pille este guiño mío. Ese ocio eran las bellas artes, era la literatura, era la pintura, y era también la política, el ágora, el encuentro público, el intervenir en las cosas del bien común, de verdad. No de esta manera anómica como nuestra sociedad, que nuestra participación política se reduce, si acaso, a meter un papelito en una urna cada 4 años y poco más. Sí, bueno, y luego nos mantienen en un estado de excitación constante a través de los medios de comunicación, para tenernos encabronados, pero sin participación política real en el sentido verdadero. Ahora voy a la otra parte. Y eso para los romanos era la auténtica vida, el otium. El nec otium, el negocio, no era la auténtica vida. Y hoy día hemos invertido. Y tenemos eso que Ernst Junger hablaba de esta sucesión de sístole-diástole. Entonces tenemos que nuestro espacio libre, nuestro tiempo libre, es un espacio donde tiene que ser de relajación bestial, en algunos casos, de la vida que llevamos, de nuestra vida cotidiana, que es una vida roma, una vida plana, una vida que apenas tiene ningún tipo de dimensión vertical, ni de dimensión en profundidad, de calado de ningún tipo. Entonces, a esa sístole, que sería el trabajo, que sería este trabajo sobre todo de productividad máxima, etcétera, quiero recordar que en la Edad Media, con las novenas y que tenían las fiestas importantes, la gente llegaba a tener 160 días de vacaciones al año, hasta los siervos de la gleba. Y creemos que aquellos estaban esclavizados. No, los esclavizamos somos nosotros. Entonces, en ese poco tiempo la gente explota. ¿Y cómo explota? Pues muchas veces por esa vía del escape, que es la droga, que es el alcohol o que son las nuevas adicciones. Y antes decíais, cuando hablábamos de la película, esta película tiene un final muy feliz, un poco inverosímil, etcétera, etcétera. ¿Hay salida a las adicciones? ¿Hay salida a las adicciones? Creo que también es una pregunta que tenemos que hacer y una respuesta que tenemos que tratar de esbozar antes de pasar a otro tema. Enrique. Bueno, el tratamiento de las drogas debe ser integral. Que significa, la palabra íntegro viene del latín integrum, que mezcla, ensambla, reúne a la vez en su interior 4 cosas. Un tratamiento físico, que puede ser biológico o farmacológico, que es fundamental, algo que quita la adicción y que al mismo tiempo evita momentos de ansiedad extrema. Tratamiento psicológico, la psicoterapia. Hoy la mayoría de los psiquiatras no hacen psicoterapia, se la dejan a manos de los psicólogos porque no tienen tiempo, porque la psicoterapia es arte y oficio, es cómo ayudas a alguien a sacar lo mejor de su persona y a limar las partes negativas de ella. En tercer lugar, la aborterapia. Dice el eclesiástico en un texto precioso: ama tu oficio y envejece en él. Amor y trabajo conjugan la felicidad. El trabajo, pensemos, hay una nueva enfermedad que es el síndrome de estar quemado, que lo describieron las enfermeras y médicos ingleses en el siglo pasado. Es decir,
que el trabajo sea realmente positivo, que haya un buen entorno, esa es la pretensión. Y finalmente la socioterapia. Si un drogadicto de cocaína, después de estar tratado en donde sea, en el Proyecto Hombre donde sea, vuelve al lugar donde siguen estando los drogadictos sin curarse, es pasto de las llamas. Entonces, estos 4 ingredientes deben darse para que el tratamiento sea positivo. Y al mismo tiempo la figura, el único medicamento que no viene en el Vademecum, que es el libro donde aparecen todos los medicamentos, el único es el psiquiatra, o el médico general, lógicamente, porque el psiquiatra se cuela, se mete en la ciudadela interior para poner orden y concierto en el otro. Gonzalo, Claro ¿hay posibilidad de salida? Sí, vamos, si no, mala cosa, ¿no? Digo que dejamos la profesión y claro que se puede. Yo creo que una de las cosas en las que es importante incidir tiene que ver con que, como ha aparecido en la película y como ya se ha señalado, muchas veces la persona que tiene una dependencia, una adicción, no tiene conciencia del problema. Entonces hay que tirar o hay que contar con su entorno, especialmente con el entorno familiar, que es el que puede empezar un poco a cuestionar esa conducta. Por eso, generalmente, el tratamiento pues, requiere muchas veces de trabajar con la familia al completo para poder empezar a cuestionar y a buscar alternativas a aquello que sucede, que muchas veces son situaciones muy dramáticas. José María, Sí, yo iba a decir... además te quiero hacer una pregunta después de esta intervención. Pues muy bien. Yo iba a decir algo un poco en esta línea, que, o sea, previo a llegar a ese tratamiento que pueda, bueno, pues conducir a través de ciertos pasos hacia la sanación, yo creo que es muy importante saltar el paso este de la negación, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte de cualquier adicción en la cual, o casi cualquier adicción, en la cual el adicto niega que lo es, y posiblemente es una negación muchas veces engañada, es decir, no solamente es por negárselo a los otros, sino que no tengo ningún problema y lo puedo dejar siempre que quiera, ¿no? Entonces, ese paso primero de reconocer que tienes un problema y segundo, de alguna manera, desmoralizar el problema, es decir, quitarle dimensión moral, es decir, el adicto es un enfermo. Y yo creo que en ese sentido es importante también verlo así, ¿no? No es un culpable de unas conductas perversas que de golpe, bueno, yo creo que de alguna manera es verdad que los efectos muchas veces en la propia vida, en la de los demás, en las condiciones vitales, económicas, pues son unos trastornos terribles. Y con eso y con todo, yo creo que es importante poner que en muchos casos, bueno, estamos hablando de una persona que por las circunstancias que sea, bueno, pues ha enfermado. Es decir, ha enfermado, ha caído en una adicción y de alguna manera necesita tratamiento y puede salir. Pero yo creo que ayudar a las personas a dar el paso de decir, mira, o sea, empeñarse en negar la realidad, pues es darse de cabezas contra un muro que no se va a caer porque tendrás que cambiar de dirección, ¿no? Entonces yo creo que hay un comentario que quiero hacer con respecto al tratamiento que me parece interesante. Voy a poner un ejemplo que no es de la droga, que es una enfermedad moderna, que es la anorexia-bulimia. Para que se entienda lo que decir. En cuanto al tratamiento de la drogadicción, hay que distinguir entre metas y objetivos. Las metas son muy generales, en este caso, curarme de la adicción. El objetivo es medible. Me voy, como ejemplo, a anorexia-bulimia, enfermedad que consiste en la obsesión por no engordar, que hoy es muy alta en la población juvenil en medio mundo. La meta sería curarme de esta enfermedad, de esta obsesión que me tiene subida a la báscula. Los objetivos, no pesarme a diario, no vomitar, luchar por no tener crisis de glotonería, no hablar todo el día de dietas, no mirarme al espejo y ver si la tripa la tengo más o menos abultada, etc. Esto hay que explicárselo al paciente. Ser realista en los objetivos, es decir, igual que nos pasa a nosotros con nuestra vida, si yo me pongo metas demasiado elevadas y cosas que no tal, me salgo de la realidad, cosas pequeñas, menudas, insignificantes, la tarea de vencerme en lo pequeño, ahí entra una pieza clave en la terapia y en la vida de cada uno de nosotros, que es la voluntad. Los americanos la definen en la psicología conductista con capacity to postpone the reward, capacidad para aplazar la recompensa, no buscar cosas inmediatas, sino mediatas, a medio o largo plazo. Y al mismo tiempo la lucha en lo pequeño, ¿no? Y esto para el drogadicto fundamental, en una enfermedad que no olvidemos, lo hemos dicho antes los que estamos aquí, es una enfermedad contagiosa. O sea, igual que existe un contagio psicológico, la gente se contagia de esto. La pregunta que le quería hacer a nuestro invitado, a José María Rodríguez Zola y Zola, ya que él, además de sociólogo, es sacerdote, pero que le voy a permitir que se la piense para que me responda después de la publicidad, es... Y naturalmente es una pregunta que lanzo a todos los invitados, si las adicciones
y la ausencia de Dios, o la muerte de Dios, o la exclusión de Dios de nuestras vidas, tienen algo que ver. Le pido que me responda, te pido que me respondas después de la publicidad. En un minuto estamos nuevamente con ustedes. Muy buenas tardes otra vez. Le había dado el tiempo de la publicidad al padre Rodríguez Olaizola para que respondiera a esta pregunta que lanzábamos. ¿Tiene que ver este nuevo hombre adictivo, este nuevo hombre compulsivo con esa ausencia de Dios en nuestro horizonte vital? Te respondo citando, yo creo que de una manera más genérica, un poco el pensamiento, uno de los pensadores que marca mucho la tendencia de la sociología contemporánea, que es Bauman. Bauman habla de un mundo líquido. Y un mundo líquido es un mundo en el cual se han perdido muchos de los elementos que daban solidez a la vida. Y es verdad, es decir, se han perdido, quizá el primero, el que más solidez ha dado a lo largo de siglos y siglos, es la cosmovisión religiosa. Es decir, una capacidad de entender la vida con una mirada trascendente que permite pues atravesar la existencia en sus luces, en sus sombras, en sus sufrimientos, en sus alegrías, en lo que puede tener, ¿no? Eso se ha caído, por lo menos en muchos contextos, en muchas personas, cuestionado desde lo filosófico, desde la propia cultura de consumo que ha sustituido pues, Dios por ídolos, como se quiera reflejar. No únicamente se ha caído esto, es decir, se han caído otros universos simbólicos, es decir, las ideologías pues hoy en día tampoco sostienen mucho, no nos engañemos, sirven para discursear, pero no sostienen grandes visiones. Pasa que las ideologías ya son ídolos sustitutivos de claro, Dios. Pero quiero decir que es que, y entonces, perdiendo la perspectiva de poder tener universos simbólicos, al final vamos a algo de lo que hablaba antes, y es que la gente va perdiendo agarraderos, es decir, agarraderos en los cuales, pues, vivir un presente sin que el presente sea absoluto. Vivir un presente capaz de proyectar hacia el futuro sin una compulsividad, sin una urgencia, sin una necesidad de satisfacción inmediata de un montón de cosas, con una capacidad de entender y sin miedo a la muerte, claro. Yo creo que has puesto el dedo en la llaga. En una sociedad en donde lo políticamente correcto es no creer absolutamente nada. Lo que se lleva, lo que está de moda, lo que se impone es eso. Entonces nosotros tenemos en la cultura judeocristiana 3 grandes libros que explican esta pregunta, por orden histórico. El Pentateuco, que es la Torá judía, que es importantísimo, pero la historia sagrada, que hoy la historia sagrada que estudiamos son las revistas del corazón. ¿Quién se acaba de separar? ¿Dónde, cuándo y cómo? ¿Y cómo ha saltado el edificio? Yo recuerdo cuando era pequeño, yo no estudié nunca en un colegio religioso, pero se estudiaba la historia sagrada, el Pentateuco. En segundo lugar, el Evangelio, la vida de Jesucristo contada por 4 periodistas. Uno que es inspector de Hacienda, otro que es médico y 2 que no tenían profesión que se sepa. Y en tercer lugar, el Corán. Libro importantísimo. Hay 1.400 millones de musulmanes en el mundo. Entonces, uno abre cualquiera de estos libros, me voy a ir al que ves más distante, el Corán. Le preguntan a Mahoma, ¿a cuál de tus 3 hijos quieres más? Y dice Mahoma, al pequeño hasta que crezca, al enfermo hasta que cure y al viajero hasta que vuelva. Es decir, coges el Evangelio, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Entonces, la gente sustituye esto por... Pensemos lo que es, en la televisión española hay 8 horas al día de revistas del corazón. Los nuevos ídolos. Ídolos sin base. Entonces, bueno, esto es una adicción. Juan Matías. Yo quería ir de la teología a la filosofía, si se me permite hacer una breve excursus. El problema que tenemos en relación a las adicciones, lo ha ilustrado bien el padre Olaizola en cuanto a la parte teológica, a ese mundo líquido del que hablaba Bauman, pero es que hoy día tenemos un mundo donde nos acabamos de cargar o nos hemos tirado por la borda 2.500 años de filosofía. O sea, una característica del mundo moderno es el desprecio de la razón. No del racionalismo, que es otro tema aparte, de la razón. Y la droga es un ataque directo a la razón. La droga es cercenar la razón, siquiera sea por un breve espacio. Jamás antes a la gente se le
plantearía, o en los grados que se plantea hoy día, en la extensión que se plantea hoy día, que pudiéramos socavar la razón. La razón era muy importante, es la reina de las potencias. Esto lo hemos olvidado. Y esto también está en la génesis de la droga, este desprecio a la razón. Y lo que tenemos es, porque no podemos vivir en un vacío, llenar ese espacio de la razón, de la racionalidad, mediante la búsqueda de sensaciones. Característica además que es típica, esta búsqueda de novedades y de sensaciones, que es muy típica de la gente que padece problemas de adicciones. Bien, pero no se crean que las adicciones son todas las que hemos comentado hasta ahora. Están surgiendo nuevas adicciones, nuevas formas de patología adictiva a las que no nos atrevemos a considerar, hablaba antes José María Rodríguez Olaizola, como enfermedades, ¿no? Hay que empezar a hablar de nuevas enfermedades ligadas con cierta frecuencia a esa especie de gran burbuja tecnológica en la que vivimos. María Cárcava nos introduce en el asunto. Hablábamos de adicciones graves cuya existencia no nos será desconocida. Convivimos, por otro lado, diariamente con adicciones socialmente admitidas como la dependencia de la cafeína, del deporte, de la cirugía estética o de la televisión. Pero a medida que la tecnología avanza, surgen adicciones de última generación sin precedentes en la historia. La telefonía móvil ha irrumpido con fuerza en nuestras vidas. ¿Sabían, por ejemplo, que en España hay ya más teléfonos móviles que personas? Móviles de los que dependemos de una forma innecesaria y obsesiva. Según las previsiones de los expertos, al término de 2011 habrá en Europa más de 1.000 millones de usuarios de telefonía móvil con acceso a Internet, llegando a duplicarse la cifra durante los próximos 4 años. Además, la adicción a los sistemas móviles seguirá creciendo hasta el punto de aumentar del orden del 600% antes de 2013. Internet se ha erigido en una categoría propia aglutinadora de un sinfín de adicciones. Existen 23 millones de usuarios en la red en España, cuya media de tiempo dedicado a navegar es de 27,4 horas al mes. Estamos a un solo clic de exponernos a la ludopatía, a las compras compulsivas, al uso pernicioso de las redes sociales y sobre todo a la pornografía. Si se introduce la palabra sexo en un buscador común, nos aparecerán de golpe más de 180 millones de resultados. Y es que el 34% de los usuarios de Internet se han visto expuestos a pornografía sin desearlo, como a través de pop-ups, enlaces engañosos o emails. Según un estudio realizado por EU Kids, casi 40.000 niños españoles de edades comprendidas entre los 11 y los 16 años ven sexo en Internet con total desconocimiento de sus padres. De cada 100 adictos al sexo en Internet, 40 perdieron a sus esposas el año pasado. El consumo de sexo en Internet ha hecho que el porcentaje de infidelidades aumente en los últimos años en un 300%. La pornografía se ha instituido en pocos años como una de las causas más frecuentes en la ruptura del matrimonio. El esposo adicto a la pornografía comienza a perder interés en su mujer o desea repetir con ella actos que son propios de la pornografía, confundiendo sexo ficticio con sexualidad real y aislando de esta elementos tan imprescindibles como la emotividad, el erotismo y el amor. Vivir una vida virtual nos aleja de la vida real y termina generando nuevas enfermedades y adicciones que, pese a serlo, aún no están reconocidas como patologías. ¿Qué tienen que decir nuestros invitados sobre estas adicciones de última generación? ¿Cómo influyen en nuestras vidas y cómo detectarlas, curarlas y detenerlas? Gonzalo, como psicólogo, ¿se te acercan pacientes que te reconocen este tipo de nuevas adicciones? ¿O es algo que en general no se acepta o no se reconoce abiertamente? Bueno, más que se me acerquen los pacientes, generalmente se acercan las familias. Porque cuando existe una adicción a las nuevas tecnologías, que generalmente, mayoritariamente, estamos hablando de adolescentes, suelen ser las familias quienes sufren viendo a su hijo que se mete en su habitación, que está 8, 10, 12 horas metidas, pues haciendo cualquier cosa por Internet. Si me permites, para que veamos un poco cómo afecta esto a la vida cotidiana en las familias, hace unos años en la universidad hicimos una investigación que consistía que le pedíamos a niños entre 12 y 17 años, adolescentes, les pedíamos un dibujo y era dibuja lo que ocurre en tu familia. Esa era un poco la consigna. Bueno, pues el elemento más llamativo que apareció en los dibujos es que aparece una cantidad ingente de pantallas dentro de los dibujos. Es decir, que estamos viviendo una auténtica colonización tecnológica dentro de la vida familiar.
De tal manera que además los dibujos, más que aparecer escenas en las que todos están juntos dentro de la familia, pues viendo la televisión, que también existen esas escenas, se produce mucho este tipo de nuevo perfil de familia en el que cada uno está con una pantalla, ¿eh? Y como en un anuncio de televisión, que muy interesante, de estos que te venden el trío ADSL, un teléfono, no sé cuántos, que se llega a casa y dice, uff, por fin en casa, ¿no? Y entonces el padre se pone en el sofá a ver los partidos de fútbol. Llega el adolescente y dice, ¡buf!, por fin en casa. Y entonces llega el adolescente, se mete en su habitación y se pone a chatear con los amigos. Llega la madre y dice, ¡buf!, por fin en casa. Y se pone a hablar por teléfono modelo adolescente. De tal manera que efectivamente, si ya no hemos o todavía nos cuesta saber domesticar la televisión, pues con las nuevas tecnologías lo vamos a tener difícil. Enrique. Vamos a ver. Quería hacer dos comentarios. En primer lugar, una adicción tonta, negada por la mayoría que la padece, que es la adicción al móvil. Hoy es gravísima. En la gente joven, entre 3 y 6 horas al día, gente que duerme con el móvil y además no hay conciencia de adicción. Tema grave. Yo cuando era estudiante de medicina no había más que una cadena o dos de televisión, no había móviles, ni Twenty, ni Facebook, ni Internet. Primero. En segundo lugar, la pornografía. Me decía el otro día un paciente mío que es adicto al sexo, tiene 20 y tantos años, y me decía con esta frase, esa tía loca del piso de encima. Es decir, la sexualidad sana, la sexualidad es una cosa buena, es un lenguaje del amor, debe estar integrada en el proyecto personal afectivo de uno. Esa es la maravilla. Y hay dos tipos de sexualidad que la vemos claramente y hay que hacer una determinación. El sexo sin amor y la sexualidad con amor comprometido. El sexo sin amor es una relación epidérmica, superficial, en el que hay un uso y tiro. En la pornografía se ve de una forma brutal. Usar y tirar a esa persona mediante la cual pues, hay un acto onanista mientras se ven las escenas subsiguientes. Y en el otro extremo está la sexualidad con amor comprometido, que tiene una nota interna muy importante, que es una relación íntegra, que sume lo físico, lo genital, lo psicológico, lo afectivo, lo intelectual, el patrimonio de ingredientes diversos que habitan ahí, lo espiritual. Nosotros no somos animales que se aparean en el campo, y finalmente lo biográfico. La primera es una relación cuerpo a cuerpo, la siguiente es una relación de persona a persona. Y esto hay que explicárselo a la gente. Empezamos por la familia, enseñarle a nuestros hijos y a nosotros mismos la importancia de la sexualidad en el amor comprometido. Lo demás, pues produce un enorme vacío, es un consumo de actos sexuales con un partner cada vez nuevo y realmente esto produce lo que decíamos antes, el spleen o la cedía o la tristeza o el vacío. José María. Sí, dos comentarios, un poco al hilo de esas dos mismas consideraciones. Una sobre el tema de los móviles, ¿no? Parto de un ejemplo bien concreto, pero es que es tan real. Esta tarde, cuando estaba en el andén esperando el tren, estábamos como unas 20 personas y conté a 13 hablando por el teléfono móvil. 13 personas, ¿no? Y esto es parte del pan nuestro de cada día. Yo creo que es verdad que cada vez nos vamos encontrando con más personas, y yo no sé si la patología como tal ya va estando estudiada o no, o irá estando, pero que no pueden estar desconectadas. O sea, que se ponen nerviosos cuando pasan un tiempo determinado sin acceso a Internet o sin acceso de alguna manera al correo o a la comunicación, y entre adolescentes y así, pues seguramente se va dando cada vez más, ¿no? Y es llamativo. Al hilo de lo que planteas sobre la pornografía, y planteabais ahí al principio, yo creo que, voy a decir algo que quizá no es demasiado políticamente correcto, pero creo que es importante, ¿no? Y es, yo creo que hay que distinguir la pornografía de la adicción a la pornografía. Quiero decir, las dos cosas tendrán su consideración y su valoración, pero quizá hay una pregunta importante que tenemos que hacer, ¿no? Y es, ¿cuándo podemos hablar de adicción a la pornografía y cuándo no? ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que nos encontramos de nuevo aquí con una especie de normalización de las cosas. A mí me llamaba mucho la atención una serie de televisión que ha sido aplaudida, valorada, premiada, y que siguen poniéndola en todos los contextos y lugares, y familiar totalmente, que es Friends. La serie americana Friends, que contaba la historia de un grupo de treintañeros en Nueva York a lo largo de 10 años. Bueno, pues con toda naturalidad en un momento bromeaban y decían, bueno, vamos a ver porno. Lo ponían, quiero decir, lo cual quiero decir que te recoge algo que a lo mejor hace 20 años o 10 pues hubiese sonado, bueno, pues como una verdadera grosería en un programa de televisión. Sin embargo, está muy normalizado. Mi pregunta un poco, y creo que es una pregunta que necesitamos hacernos, ¿no? Es, bueno, ¿es cierto que prolifera la pornografía en Internet? ¿Es cierto que prolifera el
el acceso a este tipo de... Pues mira, te daré datos reales. La pregunta el 12% de las páginas web son pornográficas y 1 de cada 3 páginas visitadas por los usuarios de Internet son páginas pornográficas. Claro. Para que veas lo que prolifera. Y dicho eso, yo vuelvo a lanzar quizá la pregunta, ¿no? Que es una pregunta creo que necesaria e importante. ¿Dónde empezamos a hablar de adicción? El problema es, volvemos a lo de antes, es decir, la palabra adicción habla de una patología y en la adicción hay una nota, tú eres esclavo de. En el consumo intermitente de pornografía, tú vas y vienes y depende del momento. Entonces, lo que resulta de fondo negativo es que una cosa tan mágica, tan importante, tan bonita, tan repleta de humanidad como es la sexualidad, pues se convierte en una cosa banal, divertida, trivial, de usar y tirar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pensemos, lo decía yo antes, si la primera epidemia mundial, por encima del SIDA, la droga, las depresiones, son las rupturas conyugales, esta es una sociedad en donde el pronóstico, ojalá que me equivoque, los profetas lo pasaron muy mal, yo no quiero ser profeta, pero realmente el tema es muy complicado porque la sexualidad es un bien de consumo. Pensemos en las playas, es decir, una persona que se desnuda en la playa porque le dé el sol en el cuerpo, simplemente por contagio, que lo hay en mucho, pues el resultado está a la vuelta de la esquina. A la hora de decir dónde empieza la adicción a la pornografía, está intentando reflexionar una respuesta. Claro, el problema de la pornografía es que hasta que llega a Internet tiene un acceso relativamente difícil. En otras épocas de la historia, dificilísimo. Dificilísimo. En épocas recientes de la historia, bueno, era un acceso bastante entorpecido, digámoslo así, por lo que tú mismo has dicho, primero por los frenos sociales, porque era de mal gusto, no sé, sacar una revista porno, ¿no? O ponerte a ver una película porno delante de otra gente. Hoy se ha anulado ese freno social, ¿no? Como consecuencia de una laxitud moral creciente, pero es que además Internet lo que hace es que te abrevia o te levanta todos los impedimentos que tenía el acceso a la pornografía. Es que yo creo que hoy eres adicto a la pornografía desde el momento en que la consumes. Porque Internet lo que tiene es que te permite un acceso inmediato, pero además Internet, el misterio por el que Internet nos atrapa es porque suscita curiosidades nuevas en nosotros, que tienen además una satisfacción inmediata. Es decir, uno desea saber algo sobre, no sé, sobre la materia más insospechada y lo que antes le llevaba meses de estudio, hoy a través de Internet inmediatamente se pone en la pista de eso, ¿no? Yo creo que ese es el problema de la tecnología, es decir, que al satisfacer de forma inmediata nuestras necesidades, nuestras curiosidades, inmediatamente provoca en nosotros una adicción. También, ¿no? Ahí hay una observación, y es que cuando tú vas a Internet a buscar, imagínate los canales de Tierra de Fuego entre Chile y Argentina, ¿cuántos barcos salen cada semana? Por ponerte un ejemplo. Y en ese momento te salen notas de sexo. Entonces, ¿qué ocurre? La curiosidad entra, quizá los que estamos aquí, yo soy el mayor de todos, pero en la gente más joven, la pasión por el sexo es una cosa que está ahí y que es una cosa natural, es fisiológica. Entonces, hay una invitación permanente, incluso en los adultos ya incluso de mi edad, a hasta dónde podemos llegar, hasta dónde, atrévete a ver qué puedes ver. En este momento hay una policía que está en Internet intentando detectar hasta dónde se llega, hasta dónde puedes dar de sí, si la relación sexual con niños está permitida o no, a qué llamamos niños, hasta dónde es la adolescencia. Es decir, esa permisividad, ese todo vale, bueno, pues es el resultado de hace estragos. Entonces, claro, educar, lo he dicho muchas veces, educar es seducir por encantamiento y ejemplaridad. Educar es convertir a alguien en persona. Internet es un gran deseducador porque te ofrece muchas cosas mezcladas con mucha basura. Juan Matías, estás muy callado. Estaba reflexionando sobre todo esto. Yo estaba pensando que primero tenemos una sociedad que ha banalizado completamente el sexo. Y sería bueno que recuperásemos la sacralidad del sexo. Y ya no lo digo ni siquiera en el sentido religioso, que también. Sacro es, en sentido etimológico puro, aquello que está separado, aquello que tiene un estatus especial. Como sacro era el espacio que el agur definía con su cayado y con su bastón sobre la tierra, y no entraba más que un agur en la religión romana. Y el sexo siempre ha tenido un componente de sagrado, porque el sexo está
como bien se ha apuntado aquí, el doctor Rojas ha dicho insistentemente, que tiene que estar entroncado en un proyecto vital, es decir, el sexo es vida, el sexo es encuentro, el sexo es una comunicación muy profunda y muy especial entre dos personas, entre un hombre y una mujer. Esto se ha perdido. El problema es que la pulsión sexual, que no la necesidad sexual, porque no existe tal cosa y porque solamente en nuestra tradición son millones los religiosos y religiosas y sacerdotes que ha habido a lo largo de la historia que han demostrado que no es una necesidad y que han sido absolutamente virtuosos con su voto de castidad. Esa pulsión existe y esa pulsión ya no hay nada que la modere. Como esa pulsión existe y no hay nada que la frene, y como ha apuntado también el padre Olazábal, se ha normalizado esa conducta. Yo solamente estaba pensando en Friends. Es que, por ejemplo, pensemos, que yo veo muy poca televisión, pero algún capítulo he visto de Sex in the City, donde un grupo de mujeres... Sexo en Nueva York. Sexo en Nueva York, perdón. No, sí, bien, no, lo has dicho bien, lo has dicho el título original. 13 años fuera de este país hace que lo viera en inglés. Entonces, la banalización tan tremenda hasta donde se puede llegar, y esa normalización continua de las conductas a través de las series de televisión, que están actuando hoy día de una manera, yo diría, laminando completamente este tipo de cosas, pues tenemos lo que tenemos. Es decir, reconozcamos que tenemos una antropología tal que la pulsión sexual existe en todos nosotros y que la tenemos que dominar, que la tenemos que controlar. No se trata de reprimir, y aún así incluso gente a la que se utiliza para explicar otras muchas cosas como Freud. Freud dijo que la represión era la base de la civilización, o sea que a veces también hay que reprimir. Perdona, Freud dijo una cosa con respecto a la sexualidad. No olvides que Freud era judío y era su padre, fueron 6 hermanos y era judío practicante, o sea, él seguía la Torá. Freud hablaba de la sublimación como un mecanismo mediante el cual tú eres capaz de trascender, de pasar por encima de la sexualidad. Es decir, y de hecho lo vemos perfectamente. El 1% de los abusos sexuales se han dado en la Iglesia Católica. El 99% de los abusos sexuales han sido fuera de la Iglesia. Ha sido mínimo, ha sido penoso, ha sido lamentable, ha sido mínimo. Y se ha aireado de una manera tremenda. El 70% de los abusos sexuales se producen en las familias. Dato que dejo ahí para la contemplación. Bueno, a mí me gustaría, no lo habéis dicho, pero me gustaría añadir esta idea porque creo que es importante. Vamos a ver, la sexualidad humana, a diferencia de otras formas de sexualidad, es imaginativa. Es imaginativa. Es decir, cuando la imaginación humana es bombardeada con estímulos, la imaginación sexual humana es bombardeada con estímulos, eso rompe esa sacralidad de la que tú hablabas del sexo, ¿no? Es decir, cuando estamos a través de la televisión recibiendo estímulos sexuales, cuando estamos recibiendo estímulos sexuales, bueno, simplemente vamos conduciendo y vemos carteles, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo esto rompe esa sacralidad, destruye nuestra sexualidad sana, digámoslo así, y exacerba esa pulsión. Este es el problema que quizá tiene su expresión más destructiva, aunque no se le concede importancia en el problema de la pornografía, ¿no? Pero las personas que consumen pornografía, que se hacen adictas a la pornografía, evidentemente desprecian o destruyen su sexualidad real, porque ya son incapaces de amar plenamente. Quiero haceros un comentario clínico. He visto en mi vida mucha gente con prácticas de onanismo, de masturbación. Onan, en la Biblia, no sé si acordáis. Sí, conocemos al personaje, no vamos a entrar en detalles porque estamos en horario protegido. No, entonces, el 90% de los consumidores de sexo adictos, haciendo esta idea, adictos, tienen mala relación con su mujer, tanto la relación de diálogo, relación psicológica como relación sexual, porque la masturbación produce una eyaculación en 3 minutos, en 4, en 5. El acto sexual, si es auténtico, si es verdadero, si hay intercambio, dura mucho más tiempo. Y hay una liturgia en ello. Entonces, quedan incapacitados, salvo que haya una terapia fuerte y con éxito, que no es fácil, para conseguir que la relación sexual cambie. Porque están acostumbrados a un sexo rápido, inmediato, sobre la marcha. La imaginación funciona la imagen y se produce la eyaculación. Sí, yo creo que
una de las tareas pendientes posiblemente es recuperar el concepto de los límites. Es decir, uno de los eslóganes más exitosos de la publicidad ha sido el no limits, ¿verdad? De una marca de calzado, o el no hay nada imposible de otra marca de calzado, que se han convertido como en grandes eslóganes de alguna manera muy bien vistos. No hay límites, y los límites percibidos como algo malo, ¿no? Entonces, poder acabar con ellos está muy bien. Yo recuerdo una vez un profesor que nos planteaba un concepto distinto de los límites. Decía, mira, cuando Miguel Ángel va a pintar la Capilla Sixtina, le dan un espacio. Ese es el límite que tiene. Y ahora ahí crea. Pero lo que él no puede pretender es, bueno, pues tienes un edificio mucho más grande porque el que tienes es este. Ese es el límite. Y ahora ahí imagina, intuye, busca, prueba y de la mente de un genio sale una obra maestra. Bueno, trayéndolo un poco a lo concreto, ¿no? Yo creo que la vivencia de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Y bien en concreto las posibilidades de la sexualidad y las posibilidades que plantea, que ofrece, que presenta en la vida de las personas, requieren de límites, ¿no? Y entonces percibirlas desde la perspectiva de no hay límites, o con esta misma dinámica, al final termina haciendo que lo que se pierde son las paredes maestras. Yo creo que el reto que tenemos ahí, y quizás esto daría para otro programa o para otros muchos ámbitos bien diferentes, ¿no? Y también como Iglesia, yo en este caso sí que hablo un poco como Iglesia, es el ser capaces de presentar unos límites creíbles, deseables, unos límites que para la gente realmente resulten una ayuda. Y yo eso es una de las experiencias que trabajando con gente joven me encuentro más a menudo, y es que la gente quiere una palabra de sentido sobre estos temas también. Quizá lo que pasa es que muchas veces está muy tipificado lo que parece que decimos, o muy mal interpretado, o muy mal entendido, o se queda muy reducido a una caricatura de lo que se quiere proponer, ¿no? Spinoza, el filósofo judío, decía que la felicidad consistía en la aceptación de los límites que nos impone a cada uno nuestra realidad. Y me voy al lenguaje coloquial. ¿Estás contento? Preguntamos a los niños. Estar contento viene etimológicamente de estar contenido, estar dentro de un mapa, de un perímetro, y estar bien ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí entra lo que decíamos antes de la sociedad líquida, sociedad rota, perdida, disparatada, sin fundamento, divertida, ingeniosa, sugerente, superficial, epidérmica, enfermiza. Entonces, ¿qué ocurre? Es que me voy a los modelos de identidad, antes lo he comentado. ¿Qué modelos de identidad tiene la gente? ¿Por qué los jóvenes llevan un pendiente o dos o tres en su cara? ¿Es bonito el pendiente? El pendiente se lleva, se ha puesto de moda. ¿Quiénes son los modelos de identidad hoy en esta sociedad? El modelo es, ¿a quién me gustaría parecerme cuando yo sea mayor? ¿Dónde me reflejo? Esta es una sociedad de modelos rotos. Gonzalo y Juan Matías. No, en relación a los límites, nosotros vemos insistentemente que cuando los hijos crecen, por ejemplo, sin límites, la vivencia que ellos tienen es que no importan para otros, ¿no? Y muchas veces eso es lo que a ellos les ayuda a crecer, el tener precisamente esos límites. Y en relación a los límites, un concepto que también tenemos que rescatar es lo que tiene que ver con el ejercicio de la autoridad, ¿no? Ayudar etimológicamente significa, autoridad significa ayudar a crecer, ¿no? Y eso pasa con que ahora, aplicado a las nuevas tecnologías, tenemos que tener en cuenta que es que las familias no lo tienen nada fácil, entre otras cosas porque carecemos de criterios a nivel social, a nivel de tribu, para decir cómo situarnos ante esas nuevas tecnologías. ¿A qué edad tiene que tener un hijo un móvil? ¿A los 8, a los 12, a los 15? ¿Cuándo hay que ponerle límites? ¿Cuándo hay que dárselo? ¿Cuándo no? Etcétera. Son circunstancias en las que se encuentran muchas familias y que no son respuestas rápidas y fáciles. Lo mismo que antes también dije, con la investigación, lo que vimos es que el 42% de los niños dicen tener en su propia habitación el televisor, el internet, etc. Claro, si eso es así, pues se les ha colado a la familia esa situación de la que luego difícilmente es deshacerla, ¿no? Sí, luego por otra parte, luego está la tontería esta de los filtros de los padres, ¿no? Esto de que póngale a su hijo un filtro en el ordenador. No, hombre, no, tu hijo sabe 1000 veces más de informática que tú, y cuando tú le has puesto un filtro, él ya se ha cansado de ver todas las cosas que quieres que no vea con el filtro. Papás, no seáis tan imbéciles. Juan Matías. Quería decir dos cosas. En primer lugar, estamos hablando aquí de una nueva adicción, que es la pornografía, pero quiero sacar otra, que es la vigorexia. Veo que mucha gente, por lo menos esta es mi experiencia clínica, en la práctica, que mucha gente que tiene este problema de la vigorexia tiene también una gran adicción al sexo.
Y esto se entronca de una manera... Explícale a nuestros espectadores qué es la vigorexia. Pues explicado así en lenguaje muy Román Paladino, pues una adicción a estar hecho un cachas, auténticamente. Muchas de las también tiene que ver con la obsesión, con la cirugía estética, con la belleza, con la juventud. También. Y sería interesante, yo lo que pasa es que de eso conozco, he revisado menos, pero de aquí he revisado algún trabajo que apunta un poco en el sentido de lo mismo que yo percibía ya en mi práctica. Es la relación que existe, pero hay yo creo que un componente más profundo en todo esto, que es la somatolatría. Y en una sociedad que está vaciada de Dios, es lógico que tengamos este culto al cuerpo absolutamente enfermizo que estamos teniendo actualmente. Es decir, una cosa es vivir sano y cuidarse, que está bien, que debe ser así, respetar el cuerpo, por supuesto. Otra cosa es, dijéramos, el hacer esto, que mismamente la vigorexia a veces lleva a errores fatales también, a gente que muere por su propia adicción. Quería decir eso por un lado. Y luego quería sacar el tema de otra nueva adicción, vinculada al tema de la pornografía o relacionada con ella, que es la del cibersexo. Y aquí el problema es un problema que hay que es interpersonal. Es decir, volvemos al tema de la anomia, de la anonimidad. Se dicen barbaridades, tengo entendido que a veces la gente se dice barbaridades en este tipo de encuentros, amparándose en esa anonimidad y en este tipo de cosas. Pero es interesante que se van a este tipo de encuentros, por así llamarlos, virtuales, y que no se va a ese encuentro real. Es decir, somatolatría por un lado, pero por otro lado tenemos, antes hablaba de la razón, y ahora lo que veo también es otro parámetro filosófico que me gustaría introducir en esta discusión, que es el desprecio a la realidad. O sea, la realidad del encuentro directo con la persona a la que amas, con el amigo, en fin, con tus padres, con lo que sea. Y esa sociabilidad natural del hombre que la estamos perdiendo. Pues quizás se está instaurando una nueva forma de miedo, que es el miedo al otro, es decir, la incapacidad que tenemos para tener relaciones con seres concretos próximos a nosotros, que las tenemos que sustituir por relaciones absurdas, ¿no? A través del Twitter y del Facebook, que son relaciones grotescas y la amistad, en definitiva virtuales, ¿no? Da la sensación en ese sentido. Tenemos que ir terminando, os pido ya comentarios muy breves porque ya tenemos que cerrar el programa. Porque parece que a veces hay cierto rechazo histérico al conflicto, ¿no? Dentro de los ámbitos de las relaciones. Y luego solo señalar, habéis hablado un poco de las dependencias que yo creo que están más asociadas a los varones, ¿no? La pornografía, el cibersexo, etcétera. Pero luego también está todo ese elenco de adicciones o dependencias que llaman ahora dependencias emocionales, que se observan más en mujeres. Bueno, es que el miedo al conflicto, el miedo es decir, el miedo a la vida verdadera, porque la vida está hecha de alegrías y de penas, de conflictos y de reconciliaciones, también eso se está estimulando y acicateando por las nuevas formas de vida. Hoy en día se considera que todo conflicto, inmediatamente ya se habla pues de abusos, de dominios, es decir, se ha excluido de nuestra vida el conflicto. Y claro, a la gente cuando le obligas a mantener unas relaciones sin conflictos, termina refugiándose también en estas relaciones virtuales falsas y termina sustituyendo el amor por la pornografía y termina sustituyendo la tertulia con los amigos con el intercambio botarate en Facebook o Twenty, ¿no? Yo creo que vuelve Juan Manuel aquí en esta fase final de nuestra tertulia el tema... Finalísima, es la última intervención. El tema de la amistad. La amistad es uno de los platos fuertes en el banquete de la vida. Y la amistad tiene tres características en su interior: afinidad, donación e intimidad. Afinidad es cercanía, sintonía de ideas. Donación, es decir, el entregarte al otro. Dice Sancho Panza en Las bodas de Camacho: amigo que no da y cuchillo que no corta, aunque se pierda no importa. Y en tercer lugar, la confidencia, es decir, la capacidad para que el otro entre en nuestra vida y milagros. La amistad se hace de confidencias y se deshace con indiscreciones. Pues con esas palabras últimas de Enrique Rojas nos quedamos. Ha sido un placer contar con los cuatro, contar con vuestras valiosísimas aportaciones, como ha sido un placer que nuestros espectadores nos hayan acompañado a lo largo de toda esta temporada. En un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticiparemos la programación de este verano con Lágrimas en la lluvia y nuestro retorno en septiembre.
Bueno, Cárcava, esto se acaba, ¿eh? Bueno, se acaba de momento hasta septiembre. En septiembre volvemos. En efecto, durante el próximo mes de agosto, nuestros seguidores podrán disfrutar con una selección de programas de esta primera temporada de Lágrimas en la lluvia que hoy termina. Volveremos con todos ustedes en septiembre, con renovados bríos y un repertorio de nuevos temas que estamos seguros les animarán a renovar su fidelidad. Para ir abriendo boca, les anunciamos que el primer programa de la nueva temporada lo dedicaremos a analizar algunas de las mentiras más flagrantes y descaradas de la historia que han contribuido a modelar erróneamente nuestra visión del mundo. Ilustraremos nuestro coloquio con El hombre que mató a Liberty Balance, un formidable western del maestro de maestros John Ford, con un reparto de los que quitan el hipo, encabezado por John Wayne, James Stewart, Vera Miles y Lee Marvin, en el que un veterano senador que allá en el pasado se hizo famoso por dar muerte a un peligroso forajido, relata la verdad que se esconde en su supuesta hazaña. Que agosto les sea propicio, reparen fuerzas, disfruten de familiares y amigos y alimenten el espíritu. En septiembre estaremos de nuevo con todos ustedes. Ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.